Bueno, ahora sí, vamos al momento sublime de la palabra. Y hermanos, como recuerdan, esta semana es Semana Santa. Y especialmente el día de hoy es Domingo de Resurrección. Las Escrituras nos dicen que Jesús resucitó el primer día de la semana, es decir, un domingo como hoy, ¿cierto? Y para nosotros los cristianos, la doctrina de la resurrección de Cristo es muy importante para nuestras vidas, es fundamental para nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El título del sermón se llama La resurrección de Cristo y quiero que vayan acompañándome al Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 8. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 8. Mientras van buscando en sus Biblias, a manera de introducción, les quiero decir, mis hermanos, que en la Biblia, la palabra de Dios, Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, el hombre, por naturaleza, mis hermanos, tiene el deseo de vivir para siempre. Según lo que acabamos de leer, Dios puso ese deseo en el corazón del hombre. Y es por eso que si ustedes han estudiado, bueno, me imagino todos han pasado por las escuelas, pero seguramente les han enseñado que en las culturas antiguas, los egipcios, y eso también lo vemos en la Biblia, momificaban a sus muertos, ¿cierto? ¿Y por qué momificaban a sus muertos? Porque ellos tenían la esperanza de que su alma y su cuerpo traspasase la eternidad para que ellos pudieran encontrarse con sus dioses. Y ellos literalmente creían que su cuerpo se iba a encontrar con esos dioses. Por eso es que los egipcios preservaban y los enterraban, inclusive los enterraban con alhajas, con collares de oro, con vestimentas caras. Y estos casos de momificación no solamente lo vemos en el antiguo continente, sino también lo vemos acá en el occidente con algunas culturas prehispánicas, como por ejemplo los incas, los chancas. En Perú y en Chile practicaban también la momificación. Y es más, en este siglo XXI podemos ver que hay hombres que están haciendo básicamente lo mismo. ¿Han escuchado ustedes acerca de la criogenia? ¿Han escuchado? ¿Algunos saben lo que es la criogenia? Bueno, para los que no saben, la criogenia es el conjunto de técnicas utilizadas para enfriar un material a la temperatura de ebullición del nitrógeno o a temperaturas aún más bajas. Y estas temperaturas aproximadamente están a 200 grados bajo cero, inclusive un poco más. Y algunos multimillonarios de esta época ya han utilizado este método de la criogenia para congelar sus cuerpos. ¿Por qué? Con la esperanza de que en un futuro exista la tecnología suficiente para que ellos puedan volver a la vida, es decir, para poder resucitarlos.
Entonces, mis hermanos, viendo esto, el tema de la resurrección no es algo exclusivo del cristianismo, sino que está implícito en la naturaleza del hombre, como acabamos de ver. ¿Y por qué? Porque Dios puso ese deseo en el corazón del hombre. Ahora sí, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y por último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Oramos, hermanos. Dios mío, Señor, Padre amado, te damos las gracias por este día en especial. Gracias porque nos permitiste, Señor, adorarte, alabarte, bendecir tu nombre. Y te pido, Señor, que sigas bendiciendo este momento, el momento de tu palabra. Te pido encarecidamente que tu Espíritu Santo esté obrando en mí y esté obrando también en el corazón de mis hermanos para que puedan escuchar tu voz, Señor, a través de tu siervo. Te ruego, Señor, que tú seas el que esté conduciendo este mensaje en este día tan especial, Señor, que recordamos que tú resucitaste de los muertos, Señor, que tú venciste a la muerte y triunfaste sobre el pecado, Señor. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, en lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de la doctrina de la resurrección. Y esta doctrina es parte esencial del evangelio que se predicaba en ese entonces. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y nosotros podemos estar seguros de todo esto porque, como leímos, hubo muchos testigos acerca de esta resurrección. Se menciona a Cefas, a otros discípulos. Se le mencionó que se apareció a más de 500 personas a la vez y por último al apóstol Pablo. Entonces, como primer punto vamos a ver que este evangelio fue predicado de dicha forma. El apóstol Pablo nos habla y dice: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Para entender esta porción de la Biblia, esta porción del pasaje, vamos a recordar un poco el contexto de la carta a los Corintios. El contexto de la carta era de que el apóstol Pablo estaba respondiendo a cuestiones y dudas acerca de ciertos temas y problemas que se estaban viviendo en la iglesia de los Corintios. ¿Se recuerdan? Nosotros estudiamos, creo que hace 2 años, no me acuerdo muy bien, estudiamos la carta, la primera y la segunda carta a los Corintios. Entonces el apóstol Pablo estaba respondiendo acerca de esos temas. Vimos problemas, por ejemplo, en la iglesia de los Corintios, que habían divisiones, había inmadurez en las iglesias, habían casos de inmoralidad,
Vimos que también entre los propios hermanos se iban a juicio. Vimos también temas como problemas en el matrimonio, asuntos sobre la comida y la bebida, qué se puede comer, qué no se puede comer, lo sacrificado a los ídolos. También vimos el asunto acerca de la Santa Cena. Vimos asuntos sobre los dones espirituales, el amor, y etcétera, etcétera. Entonces, en este capítulo 15, el apóstol Pablo le responde acerca de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque alguno de los corintios no creía en la resurrección de los muertos. Si usted puede ir al versículo 12, dice el apóstol Pablo, ahí en el mismo capítulo 15, versículo 12, dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Entonces, como vimos, habían algunos hermanos que no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo les hace recordar a los corintios que el evangelio que les predicó, el cual se basó en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, el cual ellos habían recibido y están firmes, dice que entender esta parte del evangelio de la resurrección de los muertos, es clave, es fundamental. ¿Por qué? Porque dice que él lo recibió por medio de la predicación, del evangelio. Ellos habían sido salvados por medio de la predicación del evangelio. Y Pablo le dice: si ustedes retienen esta palabra, esta doctrina, ustedes son verdaderos creyentes. Si no, han creído en vano, le dice el apóstol Pablo. Y no solamente Pablo predicaba sobre este tema, sino que los demás apóstoles predicaban también sobre la resurrección de los muertos. Como vimos hoy, los que estuvieron en la clase, vimos en el libro de los Hechos capítulo 2, versículos del 29 al 32, el apóstol Pedro, en su primer sermón, dice lo siguiente: varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, como les dije, vimos aquí en este primer sermón de la iglesia primitiva en Pentecostés, luego que el Espíritu Santo viniera, vemos a Pedro citando las palabras del rey David acerca de la resurrección de Cristo. Y este pasaje fue tomado del Salmos 16:10, donde David dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como vemos, este pasaje obviamente no se refiere a David, porque David murió y, como acabamos de leer en el libro de los Hechos, su cuerpo sigue ahí, en la sepultura. Este pasaje se refiere al Mesías, al Jesús, al Cristo resucitado. Y la doctrina de la resurrección física de Jesús, mis hermanos, es la esencia de la salvación. Si no creemos en esta doctrina, óiganme bien, no hay una genuina conversión en nosotros. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo sobre el capítulo de Romanos, que el pastor Fernando predicó? Romanos capítulo 10, versículo 9, vimos y dice así:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se dieron cuenta? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Hermanos, creer en esta doctrina parece fácil, ¿cierto? Nosotros como cristianos decimos creer en la resurrección de Jesús. Es más, estamos recordando hoy día, domingo de resurrección. Pero recuerden, mis hermanos, que Jesús muchas veces habló sobre esta doctrina a sus discípulos, y ellos no la entendían. No la entendían. Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 32, nos dice lo siguiente. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba, escuchen bien, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Se dan cuenta? Ellos no entendían lo que les estaba diciendo. Wow, y uno se sorprende, ¿no? Porque uno lee eso y dice, pero ¿cómo no van a entender si les está haciendo lo más claro posible? Y hay varios pasajes que dicen lo mismo, de que Jesús le decía una y otra vez, el Hijo del Hombre tiene que morir a mano de los ancianos, de los fariseos, pero resucitará al tercer día. Pero ellos no lo entendían. Y no lo entendieron, mis hermanos, hasta que vieron realmente que había resucitado. O sea, hasta que Jesús mismo se manifestó a ellos. Es por eso, mi hermano, mi amigo que me estás escuchando, si no crees en esta doctrina, si no has tenido un encuentro genuino con Jesús resucitado, no eres salvo. Eso es lo que dice Romanos 10:9. Y con esto no me refiero, mis hermanos, a que tengas un encuentro con Jesús resucitado, a que realmente veas a Jesús resucitado, sino a que hayas creído de todo corazón esta doctrina. Como les dije, los apóstoles no creyeron hasta que vieron a Jesús resucitado, hasta que Jesús mismo se manifestó en sus vidas. Imagínense si Jesús no se les hubiera aparecido, ¿ellos hubieran creído en la resurrección? No. Es más, ¿se acuerdan de ese discípulo que no creyó? Que primero se le presentó a los 10. ¿Quién era? Tomás el incrédulo, ¿cierto? Ellos le dijeron, hemos visto al Señor resucitado. ¿Y qué dijo él? Yo no voy a creer hasta que meta mi dedo en la llaga, en sus manos y en el costado. Así es nuestro corazón, mis hermanos, así de duro. Y Jesús vino y se le presentó a Tomás. Y le dijo, ¿qué le dijo? Mete tu dedo acá, toca acá. Sé creyente y no incrédulo. Sigamos al siguiente punto. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Y el apóstol Pablo, en el versículo 3 al 4, nos dice lo siguiente. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras.
Este fue el evangelio que el apóstol Pablo recibió. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Dice que Pablo les entregó esto a los corintios, lo que él mismo recibió. Es decir, Pablo, mis hermanos, no inventó esta parte, no inventó el evangelio, ni inventó la obra de Cristo en la cruz, ni mucho menos inventó la enseñanza acerca de la doctrina de la resurrección de Cristo. Todo esto dice que él lo recibió por medio de la predicación y luego lo confirmó por medio de las santas escrituras. Entonces vemos ahí, el primer punto es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Nos dice el apóstol Pablo y lo dice a los corintios. Quiero que me acompañen a Isaías, capítulo 53, versículos del 5 al 12, donde corrobora ahí que las escrituras ya habían profetizado que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Isaías 53, del 5 al 11. Isaías 53, del 5 al 12 nos dice: mas él, hablando del Cristo que iba a venir, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Cristo murió por nuestros pecados, cargó por nuestros pecados. Versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Wow. Esta parte de las Escrituras, mis hermanos, es clave, es fundamental. Nos muestra que en verdad Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo padeció por nosotros, por los pecadores. Derramó, dice, su vida hasta la muerte. El apóstol Pablo nos dice también que Cristo fue sepultado según las Escrituras. Mateo capítulo 12, versículo 40, dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches.
Como saben, la mayoría de ustedes, Jonás fue un profeta del Antiguo Testamento, el cual fue un tipo de Cristo en el sentido de su sepultura, como acabamos de leer. Jesús utilizó al profeta Jonás para responderle a los escribas y a los fariseos que le demandaban una señal. Ellos demandaban una señal a Jesús y Jesús les dijo: la generación adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y luego les dice eso: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El apóstol Pablo también nos dice que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hermanos, este es el tema central: la resurrección de Jesucristo. Este es el centro del día de hoy, domingo de resurrección. Cristo, mis hermanos, resucitó al tercer día. Como también anteriormente lo habíamos visto, esto también estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Salmo 16, del 9 al 10, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ya lo habíamos citado, pero estoy corroborando que las propias Escrituras hablan de la resurrección del Mesías, del Cristo. Y no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento, sino que lo vemos en los Evangelios. Quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 28, del 1 al 7. Mateo, capítulo 28, del 1 al 7. Y nos van a contar este pasaje acerca de la resurrección de Cristo. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como la nieve. Y de miedo de él, como muertos, perdón. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces, mis hermanos, vemos este relato acerca de la resurrección de Jesús y lo podemos encontrar también en los otros evangelios. En Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 8, Lucas capítulo 24, versículo del 1 al 53 y Juan capítulo 20, versículo del 1 al 29. Hermanos, este es el evangelio que nosotros debemos de predicar. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Así de simple. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. No hay necesidad de ser un gran teólogo para predicar esto. Así que, mis hermanos, no hay excusas. Prediquemos al Cristo resucitado.
Y me gustó ayer la experiencia que tuvimos de predicar e ir a La Horita Feliz. En un momento me sentí mal porque no vino nadie de los que se habían anotado para apoyarme, pero bueno, estaba Bauti, estaba Josi, y ellos fueron los que me acompañaron a ir a predicar de casa en casa. Y fue sencillo, ¿cierto, Josi? Ya me imagino que te lo aprendiste porque de memoria, muy bien. Sí, excelente. Aprovechamos la Pascua, les expliqué a las personas qué es la Pascua, cómo se relacionaba con el Evangelio, y las personas entendieron, comprendieron y se sintieron como animadas y a reflexionar sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, como le dije, no hay excusas, no hay excusas. Último punto es que, ¿cómo podemos saber nosotros, mis hermanos, que Jesús realmente resucitó? ¿Cómo podemos saber eso? El último punto es testigos de la resurrección. Hubo testigos. Hay personas que pueden probar esto. Y el apóstol Pablo nos dice que hubo varios testigos sobre eso. Versículos 5 al 8 dice que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y por último de todos, a uno nacido fuera de tiempo. Se me apareció a mí, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces hay muchos testigos acerca de la resurrección de Jesús. Pero ¿por qué era necesario estos testigos? Estos testigos oculares, porque ellos vieron a Jesús resucitado, eran necesarios como prueba, mis hermanos, por distintas razones. Voy a dar simplemente dos, pero hay muchas razones por las cuales nosotros debemos corroborar que fue así. Y es que algunos decían y dicen hasta el día de hoy, hay personas que creen eso, que Jesús no había muerto en realidad, sino que él estaba desmayado, dice. Yo una vez vi un documental, no sé, creo que era en internet, y hablaron sobre eso. Y hay casos médicos en la vida real, los que trabajan en los hospitales deben saber que hay personas que mueren de un ataque al corazón y luego como que resucitan, ¿cierto, Javi? ¿Cómo? Catalesia se le llama. Bueno, a estas personas, algunas personas dicen que a Jesús le pasó algo similar, que él como que no murió, como que le dio eso catalesia y luego que resucitó, dice, o sea, despertó, que no había muerto. Pero esto, mis hermanos, es imposible. ¿Por qué imposible? Ya que es imposible porque la muerte de Jesús fue confirmada. ¿Cómo fue confirmada? Por el propio ejército romano. ¿Qué le dijeron? Verifica si está muerto. Y agarraron entonces una lanza y lo atravesaron. Y salió mucha sangre, salió agua, nos dice el Evangelio de Juan. Y aparte, mis hermanos, Jesús fue enterrado con las manos y los pies atados. Y él también fue azotado hasta la muerte, fue desgastado. Estaba muy cansado y ni siquiera había comido nada. Entonces, ¿cómo es posible que una persona en esas condiciones pueda despertar, desamarrarse y mover una piedra tan grande, si eso hubiera pasado? Por eso es necesario, mis hermanos, que haya testigos de la resurrección, por motivos como este. Otro de los motivos es que algunos decían que los discípulos robaron su cuerpo.
Eso es otro de los motivos. Mateo capítulo 28, versículo del 11 al 15 nos dice: mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Las cosas eran de que vino un ángel, ¿no?, y removió la piedra. Jesús había resucitado. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos, vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy también está ese dicho, ¿no? De que Jesús no resucitó, sino que los discípulos robaron su cuerpo. Pero, mis hermanos, esto también es imposible. Ellos no pudieron haber burlado la guardia romana. Era imposible, mis hermanos. Así ellos, uno, porque ellos estaban muertos de miedo, ¿cierto? Ellos habían presenciado, ni siquiera estaban cuando Jesús lo estaban matando. Estaban muertos de miedo. Y aparte porque los guardias también estaban armados hasta los dientes. O sea, era imposible que ellos pudieran robar el cuerpo de Jesús. Además, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, los discípulos, como mencioné anteriormente, no eran personas crédulas. Ellos no estaban esperando la resurrección de Jesús. Ellos no estaban esperando. Como les dije anteriormente, ellos ni siquiera entendían eso. Las mujeres que fueron al sepulcro, como acabamos de leer en Mateo, no estaban esperando la resurrección de Jesús. Ellas fueron, ¿por qué? Porque ellas fueron con especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Marcos 16, 1 nos dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. ¿Se dieron cuenta? Nadie se esperaba que Jesús, ni sus propios discípulos, que iba a resucitar. Entonces, hermanos, llegamos a la conclusión que la evidencia de testigos era necesaria para certificar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el apóstol Pablo menciona a todos estos testigos. Incluso él fue testigo de la resurrección. Él vio al Cristo resucitado. Para terminar, 2 aplicaciones nada más. Hermanos, entender perfectamente el Evangelio, estar firmes y retener la doctrina de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, nos garantiza la salvación, como vimos al principio. Si no, hemos creído en vano, dice el apóstol Pablo. Y quiero que me acompañen ahí, vamos a leer del versículo 13 al 19. Escuchen bien. Primera de Corintios 15, del 13 al 19 dice, el apóstol Pablo aclarando a los corintios: y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces,
también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo, dice, para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Wow. Una fuerte aclaración que hace el apóstol Pablo. Nos dice que si nosotros no creemos en la resurrección de Jesús, en vano estamos predicando. Yo estoy parado aquí en vano hablándoles de Jesús. Que la fe que ustedes tienen no sirve para nada si Jesús no resucitó. Que si Jesús no resucitó, nosotros estamos siendo mentirosos, falsos testigos de Dios. Estamos mintiéndole. Yo les estaría mintiendo a ustedes. El apóstol Pablo y todos los apóstoles estarían mintiendo a todas las iglesias si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, nos dice el apóstol Pablo, aún seguimos en nuestros pecados. Seguimos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, nos dice por último que somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y es la verdad, porque si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco vamos a resucitar y entonces la gente que no cree en Dios tiene razón, ¿cierto? Entonces nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo acá, si Cristo no resucitó. Así que mis hermanos, como les dije, entender perfectamente esta parte del Evangelio es clave para nuestra vida y clave para nuestra salvación también. Y por último, la última aplicación. Hermanos, sé que nosotros, como les dije anteriormente, no hemos sido testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Nadie de acá ha visto a Cristo resucitado. Pero esto no quiere decir que no testifiquemos sobre eso. Nosotros, como dice la Biblia, hemos sido resucitados juntamente con Cristo. La Biblia nos dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero ahora, como hemos resucitado juntamente con Cristo, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Somos hechos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo. Así que nosotros, mis hermanos, somos testimonio de la salvación que Cristo proveyó con su muerte y resurrección. La Biblia también nos habla y nos dice que somos cartas leídas para las otras personas. Así que, mis hermanos, despojémonos del viejo hombre y de la vieja levadura, porque nuestra Pascua no es como lo de los judíos, sino que nuestra Pascua ya ha sido sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, mis hermanos, es Cristo. ¿Oramos?